Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Tengo el agrado de tener un invitado que es un compañero, un amigo, un investigador de la obra de Sándor Ferenczi. Adelante, Marcos Topnik. Bueno, gracias. Hola, ¿cómo te va, Susana? No, con mucho placer que podamos otra vez estar juntos y además sos muy claro cuando explicás y bueno, y la audiencia te espera. Así Bueno, gracias, gracias por la invitación y gracias para seguir hablando de Sándor Ferenczi y en este momento me encantó el cartel de presentación, me encantó, me pareció muy, muy lindo. Bueno, ahí tenemos la ayuda de nuestro productor. Bueno, felicitaciones. También felicitaciones para tu productor también. Bueno, hablemos un poco en tu programa, que tan cálido es, sobre los mitos, especialmente Edipo y Orfa, en la mirada más actual de la situación de los dos autores padres, por decirlo así, del psicoanálisis. No en la misma categoría, Freud sigue siendo el paradigma del psicoanálisis y Ferenczi su discípulo, pero dejando marcas claras en lo que es el psicoanálisis y la mirada para el trabajo cada vez más intenso que tenemos nosotros como analistas, si no nos queremos quedar en las páginas antiguas de la historia. Yo comparto totalmente, porque creo, nosotros tenemos en el programa con todo el equipo, con vos, con Karel Villa, Luis Cardé, José Abelo, en fin, yo hace bastante tiempo que vengo dando un espacio en este programa. Hay mucha gente que lo desconocía y de alguna manera creo que nos ayuda mucho a toda la clínica. Y vamos a empezar con una frase para que vos puedas empezar a explicar un poco esto, qué es el Edipo, cómo lo entendemos, cuáles son las diferencias, cuáles son las marcas que quedan o no quedan en nuestro aparato psíquico. Y me gustó mucho cuando Marcos presentó un trabajo este año en Madrid, en un congreso, y es un trabajo, sugiero que lo lean, después podemos mandar el mail de Marcos, pero es muy interesante. Sándor dice, todos y todas pasan por esta mesa. Un día despiertas y te das cuenta que en parte estás irremediablemente solo. En parte serás irremediablemente una extraña familia más auténtica que la familia consanguínea. Cuando nosotros decimos que la familia no la tuvimos, es la que nos tocó. El tema es cómo seguimos. Si fue, ¿qué hacemos con esa historia? Y ahí tenemos los grandes aportes de Sándor Ferenczi. Mira, el tema de esta lectura que vos hiciste de Sándor Márai, la verdad que es uno de los escritores, además de prolíficos, más encantadores en su lectura.
son las palabras que él dijo en el momento de la muerte de Sándor Ferenczi, que fue un impacto muy fuerte para él porque era una persona muy cercana a Ferenczi. De alguna manera él plantea de que somos los psicoanalistas una familia, donde hay padre y madre psicoanalíticos, amigos psicoanalistas, hermanos psicoanalistas. Él dice que no es consanguínea, pero y tampoco hay pasión. Y yo opino de que sí hay pasión, que los analistas somos muy pasionales desde el punto de vista de que en su gran mayoría tenemos una curiosidad despierta permanentemente, hasta que se nos apaga la luz o de poder pensar o de poder vivir. Vos sabés que hay un colega que vos lo conocés, que es René Streitmer. No te escuché, perdón, no te escuché, ¿cómo? Hay un colega que es Renato Streitmer, que él dice, no es el paciente que viene al terapeuta, sino que lo que nos convoca al paciente y al terapeuta es el psicoanálisis. ¿Siguiendo? Y es cierto, nosotros somos analistas cuando estamos con el paciente, después somos profesionales de la salud mental que seguimos pensando, pero somos analistas cuando estamos con nuestro paciente o como cuando trabajamos con nuestro paciente después de la sesión analítica. O sea, bueno, un poco para comenzar, quizás repetitivamente dicho por mí, las diferencias del trauma, y voy al trauma porque la mirada sobre Orfeo tiene que ver básicamente sobre el tema del trauma, fundamentalmente, y es un descubrimiento de Freud, perdón, ya la costumbre, de Ferenczi, a través de una paciente que él tenía en el año 24, muy grave, pero además Ferenczi era catalogado como un analista de pacientes sumamente graves. Pero yo un poco quería empezar, aunque ya empezamos, con el tema del Edipo. El Edipo es una especie de baluarte psicoanalítico, o sea, como algo así como quien no ha analizado su propio Edipo no se ha analizado. O sea, además, hay libros con el humor del psicoanálisis. Exacto. Además, también que Edipo nace para el psicoanálisis, no para la mitología, a través del autoanálisis freudiano, donde él descubre en un momento de su autoanálisis ese amor hacia la madre, ese odio vengativo hacia el padre. Pero también es cierto que el padre se había muerto 1 año y medio antes, o sea, para poder sacar a la luz toda esa situación. Hablando un poco de las resistencias que tenemos los seres humanos a tener que enfrentarnos con ciertas verdades conscientes y la mayoría de las veces las inconscientes. Edipo es realmente una figura sumamente importante, no puede quedar de lado. Pero a mí se me ocurrió pensar que quizás una cosa es el Edipo del paciente neurótico y otra cosa es el Edipo del paciente, perdona, voy a sacar de circulación el celular. Y otra cosa es el paciente que ha pasado por un trauma precoz. Son dos pacientes totalmente distintos, con vivencias totalmente diferentes. Voy a hacer lo más sintético posible para no detenerme mucho en esto y para marcar las diferencias con Edipo. El trauma temprano es algo que viven muchos de nuestros pacientes, pero que no ha dejado marcas
visibles o no tienen un lenguaje verbal para el análisis. Y ahí Ferenczi creativamente nos muestra cómo abordar y los efectos de ese traumas precoces en el infans. El infans que llevamos adentro hasta el final de nuestros días. Pero es muy importante el concepto, porque muchas veces lo que se dice es como que el trauma temprano está ahí. Y él habla de lo que no está, lo que no se puede recordar porque se desmintió, cindió. Y acá entramos después a lo de otro, ¿no? Las fragmentaciones. Pero que es muy importante que si no lo vemos, no se recuerda, no quiere decir que no estuvo. El tema es cómo hacemos nosotros después para abordar. Y ahí me parece genial. Se habla del autor del crimen. O sea, no hay testigos, ¿no? Cuando se vuelve a traducir eso en la sesión. Es cierto, yo un poco voy a seguir con esta cuestión que vos decís. Es un crimen sin testigos, es cierto. Porque generalmente los traumas precoces, ya sean sexuales o de la violencia no física, por decirlo así, generalmente el que lleva acá adelante la situación traumatizante, la situación traumatizante, es un adulto conocido y además querido del infans, sobre el que apoya toda su confianza. Y de alguna manera también hay una cuestión, es que la madre ocupa un lugar de suma importancia, pero que en ese momento no está. Y ese otro adulto, muy ligado, y que lleva adelante esa situación catastrófica porque hay un aparato psíquico en formación, no es que está formado, que no es la misma situación traumática para una joven o un joven adolescente o niño, que ya el aparato tiene otro tipo de estructuración. Además hay palabra. Acá estamos hablando de algo sin palabra. Y de alguna manera, los grandes detectives, por llamarlo así, de este crimen, somos nosotros los analistas. Totalmente. Donde tenemos que percibir de alguna forma, a través de los sueños del paciente, de las alucinaciones del paciente, si hay de alguna manera un hecho real, que esta es una de las diferencias entre Ferenczi y Freud. Para Freud era algo inventado, era algo de la imaginación, no era un hecho concreto. Y para Ferenczi es un hecho concreto. Me acordé en este momento que Ferenczi, en un momento con la paciente que donde vamos a charlar después sobre Orfa, que era llamada RN o Elizabeth Severn, que era una americana, una mujer sumamente sufrida. Para que tengan una idea, ella manifestaba de que había sido violada al año y medio y después a los 5 años y después reiteradamente, sexualmente y de cualquier otra manera. De alguna manera, Ferenczi en un momento también entra en el pensamiento freudiano, que siempre lo tuvo, o sea, no me estará engañando, ¿será cierto lo que esta mujer me cuenta? O sea, hasta él también dudaba de que sea algo de la realidad psíquica de esta mujer. Esto para tener una idea de lo complejo que es sumergirnos con el paciente en una situación donde ambos no sabemos nadar porque es algo novedoso, algo nuevo que vamos a, no sé si descubrir, algo que está ahí pero no sabemos qué es y qué es lo que pasó. Vamos a hacer una construcción con el paciente, no una interpretación. El concepto de construcción es fundamental.
Para mí es fundamental, Marcos. Sabés que los dos trabajamos de la misma manera. Esto es fundamental, porque cuando el paciente siente que el terapeuta le interpreta, cuando el paciente sigue hablando de otra cosa, es como que no sirvió para nada lo que dijo el terapeuta. Y es un trabajo en conjunto, no es nosotros solos. Bueno, y el que más sabe de la situación obviamente es el paciente, no nosotros. Sí, pero acá entra toda la parte empática de Ferenczi, como él, digamos, cuando trabajaba en los hospitales, nos pasa a todos los que hemos trabajado en situaciones muy complejas, que uno trabaja con lo que puede, con lo que hay, pero el paciente percibe ese deseo, esa comprensión, ¿no? Lo que dice Bion, que no lo que se puede establecer de una manera diferente en la sesión, ¿no? En la referencia. Bueno, nosotros que somos producto de muchos años de hospital y básicamente en hospitales donde trabajábamos con pacientes gravemente perturbados, o sea, por lo menos voy a hablar un poco de mi experiencia, uno notaba la diferencia cuando nos poníamos frente al paciente y el paciente empezaba a hacer un vínculo de una intensidad muy, valga la redundancia, muy intensa. O sea, de alguna manera las características del paciente mostraban su necesidad, ya preguntando cuando uno iba o por alguna razón no iba al hospital, y la preocupación que se generaba en ellos o en ellas. Bueno, yo estuve en el Moyano muchos años, por eso hablo de ellas. O sea, y de alguna manera la preocupación que se generaba de una sesión a la otra. La ausencia, la separación. O sea, y la necesidad de ternura, que ese es un tema también muy complejo y muy importante, y más en los tiempos que corren, donde los vínculos parecerían más bidimensionales que tridimensionales. O sea, tenemos más el encuentro a través de la pantalla, valga, que también tiene sus ventajas, pero también tiene sus contras. O sea, sí, lo que es el contacto humano. Bueno, de alguna manera, son las diferencias que decía antes entre Freud y Ferenczi, algo que era imaginado y algo que era real y que es real. El Edipo tiene una característica que apunta a una situación que tiene que ver con el incesto, tiene que ver con la castración. De alguna manera es uno de los pocos mitos que no es un rito de iniciación, porque la mayoría de los mitos tienen un rito de iniciación. Pero este mito no. Pero si nosotros buscamos en los antecedentes de Edipo como mito que es un hijo que no es bienvenido, no es bien recepcionado por los padres. Más, lo atan las piernas, por eso el tema del Edipo, la palabra Edipo, pies hinchados, y lo mandan a morir a un monte. Tanto padre como madre. Y por esas cosas del destino, Edipo es salvado por un otro rey de otra ciudad. O sea, el viaje mental de Edipo sería Tebas, Corinto, Tebas. O sea, de alguna manera en ese viaje de la muerte a la vida y después nuevamente a la muerte, en ese Corinto, en esa ciudad, es rescatado por la pareja de los reyes que lo crían. Hasta la aparición o el enterarse de la profecía, Edipo. Entonces Edipo, en su amor hacia su padre, que él no sabía que era adoptado, el tema de la verdad también
cómo juega y la importancia de la verdad. O sea, vuelve a Tebas, pero para salvar a esos padres. Vuelve a Tebas y conocemos la historia. Pero Edipo lo que tiene es que es un hijo no deseado. Y esa situación que provoca en un chico, en un infans, cuando los padres no lo libidinizan. Entonces, ahí se abre la puerta para entrar en lo que es la situación traumática precoz. Sí, además que hoy en día hay muchos jóvenes que no quieren tener hijos, pero hay muchos que tienen hijos y lo tienen como un objeto. Entonces nosotros vemos que esa ausencia de la función de rebeldía, de la contención del deseo, se traslada, ¿no es cierto?, en lo que ahora se puso de moda, el espectro autista, Asperger, etcétera, etcétera. Y es cómo se defiende el niño frente a tanta situación de maltrato, de desamparo y de ausencia de amor. Que esto también es algo que trabaja mucho Ferenczi, ¿no? Que ahora cuando es orfano, vamos a ver qué significa, ¿no? Todo lo que él escribió en su diario. Estamos en tema, la verdad que es cierto, nadie muere por exceso de amor. O sea, los poetas escriben más de aquel que muere por la falta de amor. O sea, más allá como metáfora, de alguna manera, el amor necesario, sostén de la pareja parental, la importancia que tiene para el desarrollo del aparato psíquico del chico, es la piedra fundamental. Por eso, de alguna manera, Ferenczi, cuando dice volvamos a las madres, o sea, de alguna manera sustentadas por las palabras de Goethe, que en aquel momento era uno de los filósofos más tenidos en cuenta, que él habla también, vayamos a las profundidades de las madres, dice Goethe, ¿no? Bueno, él le da un rol a la madre más que Freud en ese momento. Freud era más patriarcal, ¿no? Claro. Lo que tiene que ver con las historias también de ellos. La madre de Ferenczi era la depresiva, y bueno, y todo lo que viene de él, de su historia, de estar en Hungría, de la guerra, o sea, no se puede separar, ¿no? Que eso también es otro aporte de Ferenczi. Bueno, tiene que ver inclusive también con la vida real de Ferenczi. Ferenczi perdió a su padre muy joven, a tierna adolescencia, y quien alguien era en ese momento era su ideal del yo, y lo pasó a ocupar la madre, que la madre fue una mujer que se dedicó mucho a sus hijos, y que no eran pocos además, ¿no? Pero bueno, bueno, digamos eso como parte de la historia y de cómo la historia es nuestro basamento de nuestras vidas o nuestras historias personales, de nuestro crecimiento. O sea, y volviendo a algo que vos dijiste, Ferenczi estaba muy en contra de esas interpretaciones mágicas, llamaba. Las interpretaciones mágicas eran como repetidas, no eran sacadas de la galera, sino que eran ya muy usadas del libro de lectura y que no servían para nada. Y uno lo podía ver viendo las asociaciones, no asociaciones del paciente. A veces por ahí los pacientes siempre fueron tan buenos que nos daban otra oportunidad, pero a los errores que cometemos. Bueno, un poco yo, digamos, para no estar exprimiendo tanto el Edipo, me es importante para que no es lo mismo pensar en un Edipo, en una persona que ha tenido un desarrollo, podríamos decir, normal, más neurótico, a un paciente por el cual ha pasado por una situación traumática
donde nosotros vemos los síntomas de el desastre provocado por esa situación traumática ya de grandes, de pacientes adultos. Otro tema que lo tengo también en revisión es la violencia de los pacientes que han sido traumatizados tempranamente y no tempranamente. Pero la violencia como sostén, como esqueleto de su aparato psíquico, donde el analista nos encontramos frente a una situación muy compleja, que es hasta dónde nos metemos con el paciente en ese mundo de violencia y de venganza, cuando es también una situación sostén del paciente. De cómo trabajar esa situación. Eso es algo que estoy trabajando. No, pero comparto con vos porque que nosotros tenemos es mucha violencia. Además, es una sociedad violenta. Lo que nos pasa a nosotros en este momento en Argentina, como pasa en otros lugares, en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Es decir, donde aparece un campeonato, ¿no? Ayer justamente el director de Bielsa, creo que Bielsa. estaba enfurecido. Bueno, no aguantamos más. Y él dijo, esto me va a costar. Bueno, esto pasa también entre nosotros, cuando uno dice las cosas desde la verdad, cómo por ahí el ser diferente se toma como enemigo. Yo lo vengo diciendo, lo veo, lo percibo y lo siento, ¿no? No se toma en cuenta que pueden ser, como dice Bion, los distintos vértices, pero de un todo. Y Ferenc eso nunca tomaba, al contrario, a él lo tomaron poco, aportaba algo que podía servir más, ¿no? O sea que cuando es algo diferente no quiere decir que el otro no sirve, suma, pero cuando la persona es más narcisista, aparece el temor de lo nuevo. Y esto también pasó con Ferenc, ¿no? Bueno, sabemos la historia de ser el negado en la Asociación Internacional hasta la llegada de Echegoyen como presidente, que hizo poner el cuadro de Ferenc en la secuencia de presidentes de la IPA. Digamos que nosotros también tenemos nuestra cuota de violentos, o sea, pero digamos que es parte de la vida, pero estamos en una situación además, como vos bien decís, de una violencia social en nuestro país y estamos viendo situaciones sumamente complejas donde cada día la violencia se presentifica de distintas maneras. O sea, esto es para hablarlo también y profundizarlo porque no cabe duda de que nos concierne. Bueno, dejando un poquito de lado la situación de la violencia, digamos que... ¿Por qué vos decís, para entrar en Orfa, que es la conservación de los fragmentos del yo, después de... No te escuché bien, ¿cómo? Cuando vos decís que Orfa es la conservación de los fragmentos del yo, después de... Sí. Vos bueno, vamos a entrar en el tema, sí, vamos a entrar en el tema de Orfa. Orfa nace básicamente del análisis de Ferenczi con esta mujer, Elizabeth Severn, llamada también RN, que empezó en el año 24. Una mujer sumamente desequilibrada, con una depositación hacia el psicoanálisis sumamente intensa, tenía una situación también muy compleja y muy estudiosa del espiritismo. Cosa que sabemos que nuestro estimado Ferenczi e inclusive Freud tenían un interés particular sobre todo lo que tenía que ver con el espiritismo.
una curiosidad, creo que tenía que ver con una curiosidad. Cuando esta mujer desarrolla toda su historial y asocia en sesiones sus situaciones traumáticas vividas y de una intensidad hasta dolorosa para el analista, donde a veces, obviamente, como ocurre con todos los pioneros, o herejes, como quieras llamarlo, con el buen sentido de la palabra hereje, no el sentido religioso. O sea, alguien que cambia de rumbo, la preocupación de cómo poder ayudar a ese tipo de pacientes. Esta mujer trae el concepto de orfa. El concepto de orfa tiene que ver con una cuestión que depende del mito de Orfeo y Eurídice. Para hacerlo rápido, el mito de Orfeo y Eurídice es un mito que es un mito griego, donde Orfeo es hijo de Apolo y Calíope, y es un hijo producto del amor. Tanto que la crianza de Orfeo es en la música. Él es el que andaba siempre con la lira y se le adjudica de que él le puso 9 cuerdas a la lira, que antes era de menos cuerdas, y la poesía y el canto, porque la mujer, la madre de Orfeo, era una mujer muy romántica. Y él creció en ese ambiente muy placentero. Además, era muy codiciado por las ninfas y otras mujeres, las semidiosas, era muy cotizado hasta que él se enamora de Eurídice. Eurídice también es una semidiosa, el amor es intenso de ambos dos, y el día del casamiento ella es corrida por un no amante, sino por alguien que la pretendía. Ella escapa porque escapa de la posible violación, y en su carrera es mordida por una serpiente y muere. También sabemos que la serpiente dentro del psicoanálisis, y no solamente del psicoanálisis, tiene una larga historia las serpientes. O sea, pero bueno, eso lo dejo para otro programa, para decirlo de alguna manera. Bueno, y muere. Al morir, realmente va al inframundo, donde el dios es Hades, es el dios de los muertos. Inconsolable Orfeo por la muerte de su amada, va llorando y cantando su muerte y su dolor por todas las zonas de el Edén en que vivía Orfeo. En su relato y en su cantar conmueve hasta el mismo dios Hades del infierno, el dueño del infierno, y le perdona y le devuelve a Eurídice con una condición. La condición es que en su salida del inframundo no puede mirar para atrás hasta que cruce la última puerta. Pero Orfeo, antes de llegar a la última puerta, como Eurídice venía detrás de él, se da vuelta y automáticamente, término más moderno, y como estaba la profecía, se convierte en sombra y desaparece Eurídice. Y el dolor se multiplica. En ese dolor de la pérdida para siempre de Eurídice, ya se transforma en una melancolía que enferma al resto de las mujeres, que además se ven decepcionadas por Orfeo, que no muestra interés por ninguna, y lo terminan despedazando, fragmentando.
En su fragmento, esa situación, él vuelve en su canto, vuelve al inframundo y se reúne con Eurídice en los Campos Elíseos, que no es París, los Campos Elíseos del inframundo. Moraleja, de alguna manera, este relato de Orfeo, en su búsqueda incansable de esa parte que perdió y que es fragmentado, y los fragmentos cada uno por su parte siguen cantando el dolor de la completud de Orfeo, es la inspiración en esta mujer, Elizabeth Severn, de generar el término orfa. Y le llevó mucho tiempo a Ferenczi ir entendiendo el concepto de orfa. Además, orfa tiene que ver con los mitos hebreos. Muy bien, no los estudié todavía, pero tiene que ver con el término de lo que quiere decir orfa. Orfa es nuca, en la parte de atrás del cuello, pero también tiene el nombre de lo que ellos llaman cervato, que tiene que ver la que da la espalda. Y Orfa es un personaje de la Biblia, es una mujer que le da la espalda a Dios, con el consabido castigo al respecto. Esto es lo que más o menos estuve viendo y buscando. Pero bueno, seguiré viendo por qué sale el término orfa. Lo puedo entender en esta mujer, posiblemente anglicana, por ahí lectora de la Biblia, que saque el término de orfa desde ahí. Orfa también es un nombre. Pero de alguna manera, Ferenczi lo toma como un espíritu de supervivencia. Esta cuestión de la supervivencia es lo que hace pensar en esta paciente que ella hizo intentos de suicidio, pero no obstante siguió viviendo. Inclusive escribió libros, después, inclusive para aportando para el psicoanálisis, volvió a Estados Unidos, bueno, más allá de la historia personal de ella. Pero Ferenczi pudo comprender como que en el infans que nace hay una serie de características del chico que no aparecen en el adulto, que se pierden, que tienen que ver con este principio de supervivencia, como un elemento que es algo que aleja de la muerte. Sí, a mí me pareció, y comparto totalmente, porque lo veo y siempre pensaba así, cuando vos pones relacionado con lo que estás diciendo, como la manera de tener separado el afecto intolerante y la preservación de los fragmentos yoicos. Esto lo ven, o sea, cuando es tan doloroso, se tiene que escindir, no hay otra forma. Por eso, cada vez más, cuando se habla de los trastornos de atención, de que ve y que ya el cerebro los medica, ya está todo bien, en realidad el niño tuvo que separar eso tan doloroso. Son fragmentaciones y fusiones. Por eso también muchas terapias no han servido, porque se tiene en cuenta lo comprimido, no lo escindido también. Esta mujer sobrevivió por eso, no había otra forma. Es cierto, esto tiene, de lo que vos decís, tiene que ver con una de las consecuencias del trauma temprano. El trauma temprano lo que genera es hasta una fragmentación del yo. Puede pasar por decisión o puede llegar a la fragmentación. Es una situación donde el aparato psíquico se transforma
en un aparato donde hay ello y superyo, y desaparece o casi no hay yo. Yo diría que quedan vestigios del yo, o sea, porque son los que lo traen al paciente a poder pedir ayuda y analizarse. Sí, además, un yo que a veces no existe, pero se presenta como un yo, ¿no? Claro. Se presenta como un yo inclusive sobreadotado. Y más te voy a decir, algo que es para el agua de tu escuela, no solamente las enfermedades psicosomáticas, o sea, hasta vienen por las enfermedades psicosomáticas que tienen, donde son todas expresiones preverbales, son expresiones del cuerpo. El cuerpo nos habla, los gestos nos hablan. Lo que tenemos que nosotros ir a nuestras verdaderas profundidades de nuestros propios análisis para poder comprender esa situación, que es muy primitiva y que básicamente antes era como del reino de la mujer, porque la madre es la que entiende las distintas posiciones o posturas del bebé, la que entiende el idioma preverbal. O sea, cuando yo estudiaba medicina me decía un médico cuando estaba haciendo la materia pediatría, que el buen pediatra cuando llega a la casa del pacientito le pregunta a la madre, señora, ¿qué tiene el bebé? Como que es la que va a acertar el diagnóstico o va a estar muy cerca del diagnóstico, por esa lectura que tiene, por esa empatía. Pero ahora, cuando aparece algún dolor o algún síntoma, la mamá le manda un WhatsApp al médico, una foto, no tolera eso. Acá es muy importante la tolerancia. Bueno, los padres, entonces, ¿cómo el niño se desespera? Y no solamente se desespera, sino que además también carga muchas veces con la desesperanza y la desesperación de la mamá, sí, claro, que no lo sabe contener, y el chico no sabe qué hacer con toda esa cantidad de energía que no la puede metabolizar. Bueno. No, y a veces hay papás que contienen mucho más que la mamá hoy en día, ¿no? O sea, no es una cuestión de género, pero es así. Ahora, sí. ¿no? ¿Cuál sería dos preguntas, dos temas, porque nos quedan 15 minutos? ¿Cuál sería, digamos, qué significa la pulsión de muerte en Freud y en Ferenczi? Por otro lado, bueno, y por otro lado, ¿no? ¿Cuál es la importancia, digamos, cuando, por ejemplo, esta mujer que había pasado abusos de distintos tipos y se puede, digamos, transferir en la relación con el terapeuta? Son muy buenas las dos preguntas, que no son dos, son todo un libro. Hacer síntesis es como faltarles el respeto a los colegas que estudiaron y que estudian esta cuestión, si pulsión de muerte o no pulsión de muerte. Por alguna razón, hay algo que es real. Estamos formados todos bajo la gran capa de la teoría freudiana. Sí. Y la teoría freudiana tiene que ver con pulsión de vida y con pulsión de muerte. Todas las otras teorías, es una pregunta que me hago, ¿cómo conviven en nosotros todas esas otras teorías cuando tenemos que trabajar con nuestros pacientes? Bueno, a mí me parece fundamental que no seamos dogmáticos. Cuando a veces he dicho en varios programas, ¿sos lacaniano o sos freudiano? No, soy terapeuta. Después de 5 años de trabajo. Como decía Ringo Bonavena, cuando estás en el ring, hasta el banquito te saca.
O sea, y de alguna manera es que nosotros tenemos todo un pool, no solamente de teoría, de experiencia y de nuestra capacidad de entrega con el paciente. O sea, y en esos momentos uno tiene que tratar de acercarse lo suficiente, pero no demasiado, porque no nos olvidemos que la paciente de Ferenczi, Elizabeth Seven, fue atendida y trabajaron en el análisis, en la época del análisis mutuo, que luego Ferenczi muestra y aclara por qué no funciona el análisis mutuo y todas las dificultades que tiene. Pero en ese momento él se pone en paciente de Elizabeth. O sea, y de alguna manera como un interés de ver qué es lo que significaba y lo que implicaba. Y lo que entendió es que esta mujer, pese a todas las desgracias, las 7 plagas o las 10 plagas de Egipto y más, o sea, y de Medio Oriente, podríamos decir, de alguna manera, no obstante, estaba en análisis. Era una sobreviviente. Bueno, también sabemos lo que ha pasado en el Holocausto y con los sobrevivientes. O sea, y de alguna manera esta cuestión de poder es poder jugar o con la pulsión de muerte, con la pulsión de supervivencia, o el principio de supervivencia, hace una diferencia en la postura del analista. Porque si es pulsión de muerte, uno es como, de alguna manera es como un límite, es como el lecho de rocas propio, clínico. Mientras que pensar en la supervivencia y las posibilidades del paciente en sí mismo, que ha pasado por traumas tempranos, donde el aparato está con problemas muy serios, porque de fragmentación, de autotomía, de una falsa introyección o una introyección llamada intropresión, toda una serie de cuestiones muy complejas, pero sumamente complejas, la sobreadaptación, el desamparo, todas son cuestiones que tiene como lastre que evita el crecimiento de nuestros pacientes que han pasado por traumas tempranos. Si uno, no obstante todo eso, puede empezar a escuchar de otra manera en los sueños, las alucinaciones de nuestros pacientes y tomarlas como material para ir desglosando las asociaciones libres, los restos diurnos, y poder ir viendo a ver cuánto tiene de contenido traumático en el sueño que nos relata el paciente. O sea, de alguna manera, no creo que responderte en plenitud, pero un poco para la audiencia también. No, pero para la gente, porque hay mucha gente, yo creo que, bueno, obviamente, sabés que estás invitado al grupo que tengo, pero creo que también es importante, me parece, rescatar que tenemos que tener en cuenta que a veces hay algo más, aunque no lo vemos, pero existe. Entonces, de alguna manera, eso ayuda a que el paciente no se sienta un loco, que está hablando cosas que no se entienden, ¿no? Bueno, claro. Por eso me parece importante. El otro día, una especialista en educación, que yo coincido hace muchos años, con respecto a por qué los chicos no aprenden. Tampoco se les dio los elementos. Entonces ella hace hincapié en algo que yo lo voy a decir, yo comparto. El tema de escribir en imprenta se separan, no hay integración. Todo lo que significa la parte tecnológica, ¿no? Para poder escribir. Entonces es muy importante el saber que todos tenemos aspectos
El tema es cuando uno no lo reconoce y es como que hasta hace unos 30 años costaba ver esto, ¿no? Entonces, de alguna forma, el saber que existe, que pasó, que pasa, bueno, en algún momento va a aparecer, ¿no? Y Uno sí, cuando lo ve en dibujo, cuando te hacen las fragmentaciones que no hacen el contorno, en los juegos, de distintas maneras, ¿no? Y esto aportó mucho Ferenc, ¿no? bueno, estamos en dificultades, pero nosotros tenemos que navegar en esas aguas. Es nuestro trabajo. Fer en sí mismo tiene un viejo trabajo y no deja de tener presencia y constante contacto con la realidad. Sobre el tema de justamente la enseñanza, la pedagogía, como una situación en aquella época era, y a veces sigue siendo por malos entendidos o malas comprensiones, que terminan anulando la creatividad y la curiosidad de los chicos. Algo así como pedagogías que atacan a esas capacidades de los chicos de generarles interés por el estudio y por la lectura. Sí, pero además, cuando escribió sobre la ceguera de los docentes, después con el otro artículo, traducción, en 1908. Sí, 1900, sí, claro. ¿No? Y después hay otro aspecto, ¿no? Diferencia en el daño clínico. Dice, te lo leo para que vos puedas. Una porción de inteligencia en el paciente permaneció en contacto conmigo durante la repetición del trauma, dándome una sabia orientación sobre cómo manejar la situación, que es lo que vos hace 10 minutos. Sí. Mira, me hiciste acordar al artículo de Luis Martín Cabré, en donde él habla del trauma como es un tiempo sin tiempo. Y de alguna manera es importante que tengamos en cuenta esta cuestión de aquellos pacientes con traumas tempranos, de que viven en un tiempo sin tiempo. Porque de alguna manera la falla, que una de las primeras cosas que se le ataca con la situación traumática es la alteración de la percepción del chico. Entonces no termina y entra en un estado de confusión. Y en ese estado viven y vivimos muchos de estas situaciones de confusión que no nos permiten salir de la situación traumática porque no fuimos escuchados o no son escuchados de una manera diferente por nosotros los analistas. Nos hemos quedado dogmatizados en la X teoría que uno elige y el psiquismo va más allá de las teorías, es demasiado, estamos siempre aprendiendo. Totalmente. Aparte me hiciste acordar lo de Luis, que dice, el trauma actúa como un tejido muerto que paraliza la acción después del gol. Claro. Ocupa un lugar que tendría que dejar libre. Es un espacio mental ocupado por algo que es desvitalizante. Por eso el tema de la pulsión de muerte es un tema complejo, donde hay ciertos grupos de gente que apoyan el concepto de pulsión de muerte y otros que no apoyamos. Porque de alguna manera lo vivimos como una limitación. Es como el Edipo. Si el Edipo siempre lo vamos a ver desde el punto de vista de la castración y de la muerte y del incesto, nos quedamos circunscritos, nos quedamos apretados en una situación que quizás es diferente, es mucho más compleja.
Obviamente también depende de la psicopatología del paciente, ¿no? Pero uno nunca sabe en qué momento aparece aquello que está oculto o que no está oculto, no se sabe que está. Sí. Bueno, espero, no sé. No, te quedan 4 minutos. Cerré el programa y bueno, ponemos tu mail, la gente sabe que se puede conectar o nos manda acá el programa, porque bueno, seguís haciendo grupos y seguís haciendo cursos, sí. Así que, y además seguís escribiendo y hacemos un poco de todo. Es parte de la vida, o sea, es parte de la vida, no es toda la vida, pero es parte de la vida. Por eso, de alguna manera, primero me encantó tu invitación en función para hablar de esto, porque vos sabés que a mí me tiene atrapado saludablemente y además con muy contento porque el grupo que tenemos de WhatsApp de la formación en las teorías, en la teoría de Sándor Ferenczi, ya nos hemos transformado en una asociación internacional de investigación del grupo internacional Sándor Ferenczi Network. O sea, somos, la Argentina tenemos ya una sede de la asociación internacional, o sea, sobre los estudiosos o estudiantes, mejor dicho, más que estudiosos, estudiantes de la obra de Sándor Ferenczi. Y que yo, en todo caso, a la gente que esté interesada en leer, estamos en un grupo de lectura cronológico de las obras de Sándor Ferenczi, están invitados, pueden comunicar tanto con Abdeva como con SAP para ingresar al grupo de lectura y estamos trabajando. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo y bueno, ya nos volveremos a encontrar. Otro para vos y el próximo a ver que sea en tercera dimensión. Gracias. No, gracias a todos por haber escuchado, gracias a todos. Y espero poder contestar las preguntas que surjan. De acuerdo. Gracias. Nos vemos. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.